Cuando Jesús resucita y antes de ascender a los cielos, deja muy claro su deseo de que el evangelio sea llevado a todos los pueblos de la tierra. Bautícenlos y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por toda la tierra. Uno de los nombres importantes, católicos, que significa católico, en nosotros significa a toda la tierra, a todos los pueblos. Sin embargo, en la historia de esta comunidad primera tuvo dificultades en entender este mensaje. Posiblemente porque muchos de los que venían de judaísmo también provenían del fariseísmo también. Es decir, tenemos cristianos que han venido de la parte farisea de la religión judía, que tenían muy fuertemente metido su sentido nacional, su nacionalidad. Ellos pensaban que eran el único pueblo que se iba a salvar. Ellos pensaban que pues, toda la gracia de Dios era simplemente para ellos. Esto ya en el Antiguo Testamento comienza a ponerse un poco en cuestión, porque encontramos, al menos si continúan con ese sentido de ser pueblo elegido, pero también es pueblo elegido para llevar a otros pueblos el mensaje del Señor. Pero esto no quitó que hubiera dificultades entonces entre los primeros cristianos al momento de decidir sobre la predicación a los paganos, a los gentiles. Para nosotros, o para ellos, nosotros seríamos paganos, seríamos gentiles. Saulo de Tarso es una figura que viene a redondear la situación, viene un poco a aclarar la situación, y hoy encontramos este relato de su vocación, de su llamada por parte de Dios, como ya todos conocemos, perseguidor de los cristianos en su camino a Damasco. Tiene esta experiencia del resucitado a través de esta figura de Ananías, un cristiano, un hombre que ya creía en Jesús, permite entonces toda esa experiencia de ser curado, de llenarse del Espíritu Santo a través del bautismo y sobre todo de recibir la misión de ser quien va a predicar a Cristo a todos los pueblos, a todas las naciones paganas. Por lo tanto, Saulo se convierte en una de las figuras más importantes de la iglesia. Por eso es que en la iglesia siempre tenemos Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo. Y no hay duda, ¿verdad? Como pequeño chisme entre nosotros, que no nos oiga nadie, que a veces hubo sus roces entre Pedro y Pablo, precisamente por esta discusión sobre los paganos, sobre las costumbres, cuáles costumbres se debían seguir, cuáles estaban obligadas a seguir los cristianos, etcétera, etcétera. Así que siempre hubo su roce, pero eso no quiere decir que no fueran hombres inspirados, hombres que tenían una misma misión, convocados por un mismo Señor, que participaban de un mismo pan y de un mismo cáliz. Si vamos a hablar del tema de la Eucaristía, que ahora lo vamos a tocar ahora. Yo hago un pequeño paréntesis. Siempre me gusta a veces hacer como mis comentarios, que a veces pueden ser polémicos, a veces no. Pero ustedes saben que hay una serie, ¿verdad?, de televisión que está presentando la vida de Jesús, con un empeño de la autora, creo que es la que escribió todo el guión, un empeño de casar a todo el mundo, ¿verdad? Todos los apóstoles tienen sus novias, Herodes tiene, bueno, todo el mundo, es un empeño tremendo de conseguir pareja para todos, ¿sí? Hasta la Magdalena y tiene su novio, hasta la pecadora adúltera tiene también su novio, los amigos de Jesús de Betania, Marta y María, tienen también sus novios, y hasta Santiago, o uno de los apóstoles, tiene como novia a Juan, tiene como novia a la supuesta hermana de Jesús. Bueno, en la película o en la serie señala pues, que están tomados hechos simplemente como novelados, ¿no? Y, pues, sí, mucho de novela, mucho de amor y pareja. Pero el comentario que quería señalar es que a veces nos presentan los apóstoles como
demasiado, yo no voy a decir demasiado humanos porque eran humanos, ¿verdad? Eran personas, pero como quieren presentárnoslos como muy relativo, como que la idea que tenemos nosotros de todos los apóstoles es una idea mucho más fuerte, de hombres de fe, que tuvieron sus dudas, pero aquí como que se enfatiza más lo negativo, incluso lo de Pedro. Y en una ocasión vi un reportaje sobre Pedro, pero dándole duro a Pedro, fuertemente criticando a Pedro, que quería ser el mejor, que quería ser el primero, todo eso como para relativizar el sentido de la santidad que nosotros tenemos hacia estos seres que de hecho se han convertido para nosotros en modelo y ejemplo. Esta es un poco la crítica que hago a esto, y a cualquier católico que la vea tenga su fe bien puesta, porque puede producir, bueno, hay muchas personas, muchos católicos que no la ven porque les causa, no sé, les causa rareza y no la pueden ver. Y yo no la veo mucho, pero cuando veo algunas cosas, sí me doy cuenta de que hay sus pretensiones, ¿no? De ir poniendo sus ideas evangélicas, bueno, evangélicas de los evangélicos, no, evangélicos somos todos, pero esas ideas un poco que se manejan dentro del protestantismo de avivamiento. Hay que tener mucho cuidado cuando vemos todo este tipo de películas. Bueno, pues ese fue el paréntesis. Continuamos entonces con el tema. Pedro y Pablo son las figuras cimeras de la iglesia, tanto que tienen una fiesta el 29 de junio en común, la fiesta de San Pedro y San Pablo, como columnas de la iglesia. Pedro, por ser puesto por Jesús, no fue puesto por nadie, fue puesto por Jesús como primado de la iglesia, y ya alguna vez hemos hablado sobre este primado, sobre la fuerza que tendría la iglesia de Roma por haber sido Pedro el obispo de Roma, etcétera, etcétera. Pero Pablo también por haber fundamentado la fe católica. Las cartas de San Pablo son tratados teológicos, son homilías, son reflexiones muy profundas que ayudan en el cristianismo a conocer y profundizar el mensaje del Evangelio. Por eso la figura de San Pablo como escritor es grandiosa, pero también como hombre de fe, como hombre que sufrió, como aquí se predice, como hombre de una fe incólume, vamos a decir, que no había quien la destruyera, quien la sacara de sí mismo, es eso para nosotros, un hombre de una gran, digno de ser imitado, sería la palabra. Cambio un poco el tema, porque en el tiempo de Pascua sorprende cómo la Eucaristía, el tema de la Eucaristía, cobra una relevante importancia. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanto énfasis? Sabemos que el bautismo, ¿verdad? Porque cuando comenzamos la Pascua se nos asperja recordando nuestro propio bautismo, así comenzamos también en la vigilia pascual, pero luego va como tornándose más importante el tema de la Eucaristía, como hemos escuchado precisamente hoy. Y no puede ser menos, porque para nosotros se está hablando de la más profunda comunión que puede existir entre dos personas, participar de la misma vida. De la misma manera que el alimento se hace carne y sangre del que lo toma, así también nuestra comunión con Él. Nos hacemos como Él, nos hacemos en Él, nos hacemos Él. Y esto es lo que sucede precisamente en la Eucaristía. De tal manera que encuentro la razón por la que la Iglesia opta, ¿verdad?, de presentarnos tantos temas eucarísticos como hoy, hablando del pan vivo bajado del cielo, etcétera, etcétera. Sobre todo porque sabemos que en un ambiente de cena, en un ambiente de comunión,
es como se va experimentando la presencia del resucitado. Lo hemos visto desde el primer día de la resurrección. Estaban reunidos los discípulos de Maús también se descansan y allí en una comida Jesús les parte el pan. Ellos le reconocen otra vez en la alusión a la Eucaristía. Hace poco, el domingo pasado, cuando leíamos la aparición de Jesús en Genezaret, en el lago de Genezaret, ¿verdad? Los discípulos como un pescador más. Y después tiene unas brasas con peces y con panes. Su misión completada, su misión realizada. Entonces invita ahora a los discípulos a continuar esa misión. Traigan de sus propios pescados los que acaban de... Y luego nos dice que los dio a ellos un poco con los verbos de la Eucaristía, de la misa, de lo que nosotros decimos en la misa. Bueno, pues la entrega de Dios, esa que celebramos el Viernes Santo, pero que tiene su culminación en el don del Espíritu, cuando Jesús sopla sobre los apóstoles, el don de Dios lo percibimos a través de este sacramento tan importante que nos dejó dos signos que también tendríamos que entenderlos muy bien, porque a veces se presta un poquito a ciertas, que tengo que decirlo con cuidado, porque si no después me llaman, y ahí estamos en discusión. Se presta muchas veces a ciertas devociones que hay que tener mucho cuidado. La misa es mucho, mucho, mucho más que una devoción. Y hay personas que tienen la devoción de la Eucaristía, parece muy bueno, pero la Eucaristía nunca se puede desentender de la comunión. Yo he tenido la experiencia de personas muy devotas que no pudieron llegar a la misa, entonces piden, por favor, tráigame la comunión después de la misa, y la misa nada. No se puede separar la comunión de la Eucaristía, no puede, es un absurdo. Incluso se puede decir que el sacerdote solo no hace la misa, él dice la misa, pero quien realiza el sacramento es la comunidad. Y por eso nos lo insisten tanto las lecturas que escuchamos en este tiempo de Pascua. La comunidad que se reúne para escuchar la palabra, la comunidad que se reúne para compartir el pan y el cáliz, la comunidad que se reúne para orar, es la comunidad que hace presente a Cristo. Así que hay muchas cositas, devociones en nosotros que parecen muy buenas, pero en el fondo es muestra de un desconocimiento, de un vivir a veces a superficialidad. Recuerden mi frase famosa que a mí me encanta: cuando el sabio señala con el dedo, el necio se queda mirando al dedo. La Eucaristía, como cualquier otro sacramento, son signos, sobre todo signos, ¿sí? El signo aquí es el pan y el vino, clarísimamente. Pero cuando dice Cristo, esto es mi cuerpo, no lo podemos entender, esto es la parte física mía. Cuerpo en el sentido bíblico no es eso. Cuerpo, como en este caso, significa la personalidad de Cristo. Es decir, cuando Cristo dice esto es mi cuerpo, esto soy yo. Esto soy yo, esto toda mi persona, no es el pedacito de pan que ustedes van a comer. Y todavía más, el sentido de la sangre. El vino es la sangre, este vino es mi sangre. ¿Qué era la sangre para los cristianos? La vida misma. La sangre era la vida, no significaba la vida, era la vida misma. Pues este cuerpo, esta persona que soy yo, será entero a ustedes, se parte por entero a ustedes. Y esta sangre también es derramada por ustedes. Y yo quiero, dice Jesús, que ustedes hagan el mismo gesto. Por lo tanto, comulgar no significa que yo me como a Cristo y se acabó. Cuando empezábamos un poco la reflexión ahora, yo decía que es participar de una misma vida, la comunión de dos vidas en una sola. Por lo tanto, si pensamos que materialmente la hostia es el cuerpo de Cristo material,
no es entonces tanto el signo o el significado. El signo está claro y lo comemos, lo masticamos, lo tragamos, pero sabemos que ese cuerpo es Cristo mismo, es la persona total de Cristo, igual con su sangre. Cuando la bebemos, no estamos bebiendo solamente un vino consagrado, un vino bendito, un vino que es Cristo, es la sangre, la vida misma de Cristo. Entonces, comulgar tiene que estar muy unido a toda la celebración de la comunidad. Tanto es absurdo, y aquí hay que tener un poco de disculpar a muchas personas, ir a la misa y no comulgar. Es absurdo, porque nadie va a una cena a no comer. Se va a quedar con hambre, va a quedarse mirando a los demás cómo comen. En eso admiro a los niños que todavía no hacen la primera comunión, que están deseosos también, ¿verdad? En su inocencia, deseosos de comer el cuerpo de Cristo, y así hacen así para que uno le dé la comunión, y uno tiene que explicarle, y hay niños que son insistentes en eso, interesante, pero cuando ya crecemos, tanta invitación que se hace a tantas personas, y yo sé de muchas personas que su situación no es fuera de lo que podría ser comunión con la iglesia. Es decir, son personas porque simplemente no quieren confesarse, no les interesa, pero van a la misa. Misa y comunión siempre van de la mano, no pueden estar separadas. De tal manera que también cuando no se está presente, entonces tenemos la llamada comunión espiritual. De alguna forma es la vivencia espiritual de ese sacramento cuando no se está presente, como todos los que están ahora aquí mirándonos a través de la televisión o a través del internet. Pero para nosotros, y como lo quiere la iglesia, profundizar en este misterio es lo más importante. Decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Eso significa que es el sacramento que más nos habla de la vida que Jesús nos vino a traer, vida eterna, y lo expresamos, lo celebramos, lo vivimos, lo compartimos en la celebración de la Santa Misa. Pues nada, que el Señor nos ayude a través de la palabra de Dios, como es el caso de hoy, de la escucha de la palabra que también se enseña, se trata de entender, pues que aprendamos a darle el valor que tiene la misa, profundo. No es una devoción más, cuidado con eso. No tiene sentido ir al Santísimo Sacramento y orar cuando no soy capaz de compartir con los hermanos. Y cuidado que hay gente que lo hacen para huir de los hermanos. Eso no tiene sentido. Y hay tantas cosas que tendríamos que ir mirando cada uno. Y no los malos, sino los buenos. Los que nos llamamos buenos y santos y devotos, esos son los que tienen, y tenemos, vamos a ponerme ya yo ahí, que tenemos que recapacitar y profundizar en cada uno de nuestros gestos. En cada uno de nuestros gestos. Yo la otra vez hablaba un poco del gesto de arrodillarse frente al Santísimo. Eso no se puede hacer cuando vamos a comulgar. Eso no se debe hacer. Si lo hacen en algunas iglesias, bueno, porque el presidente lo requiere, lo pide, pues muy bien. Pero cuando vayan a otra iglesia, no lo hagan, porque confunden a los demás, ¿verdad? Pero simplemente el gesto. Cuando ustedes ven en el Vaticano que la gente se arrodilla para recibir la comunión, no lo van a ver ahí, porque no se permite. Pero queremos a veces ser más papistas que el Papa. Amén.